El tema para hoy es El libro de Lucas, 14ª parte. Vamos a seguir esta serie de mensajes en Lucas 16. Lucas 16 está en el contexto de algo que el Señor dijo a sus discípulos. Es algo que el Señor aplica a los que han dejado todo para seguirlo a Él. Y en este capítulo se habla de varios hombres ricos y de personas en diferente estado. ¿Se acuerdan que el Señor comenzó su ministerio diciendo que eran los pobres de espíritu que iban a entrar? Pobre de espíritu no es un término económico, sino es un término espiritual. Tiene que ver con actitud de corazón, de no tener soberbia, de permitir que el Señor puede sacar la soberbia de nosotros, para que Él pueda estar a cargo de todo para nosotros. Y comienza con un rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como disipador de sus bienes. Entonces lo llamaron a cuentas. La Escritura también dice que el verdadero dueño de todo es el Señor. Aunque tenemos en este mundo rebelión, tenemos a alguien haciendo algo en contra de Dios, y todo el sistema del mundo está bajo el poder de alguien que en la Escritura se llama el maligno, pero también lo llaman el príncipe de este mundo. Una especie de mayordomo que está administrando unos bienes, pero está acabando con todo. En este caso, el Señor lo llamó a cuentas, y él se dio cuenta que le iban a echar, sea si eso fuera una persona natural, o si fuera el mismo demonio. Me acuerdo de algunos ancianos que tenían el dicho, que decían que si el diablo fuera alcalde, tal cosa. Pues el diablo es mucho más que alcalde, aquí. Tiene mucha capacidad, tiene mucho don todavía. Y todo lo de este mundo, ¿qué es este mundo? Este mundo no es primero que todo el planeta Tierra, porque la Tierra para Dios es otra cosa. Nosotros todos somos creados de la Tierra. Él nos hizo de la Tierra y declaró que éramos buenos. Pero cuando comienza el mundo, que es otra palabra, no es la palabra tierra, el mundo tiene que ver no solamente con las cosas, sino con una cierta manera de hacer las cosas. Cuando llega la Biblia al Nuevo Testamento, la palabra en el griego tampoco es la palabra para tierra, planeta Tierra, es la palabra cosmos. Y cosmos tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la manera de hacer las cosas. Y lo que hizo el diablo fue meterse en medio del paraíso de Dios y poner un ambiente que no era, poner una manera de hacer las cosas que no eran. Desde el comienzo basado en mentira, y las consecuencias desde el comienzo eran la muerte. Y por eso es que él figura también como padre de mentiras y también figura como asesino desde el comienzo. ¿Por qué? Porque metió la mentira a nuestros antepasados con el fin de que murieran. Él quiso que murieran sin que él tuviera la culpa directa. Y para eso utilizó la mentira. Y por eso él es padre de mentiras. Y por eso es que la Biblia abre en el comienzo con una mentira muy temprano, muy costoso. Y en el final del Apocalipsis, casi terminando la Biblia, faltando muy pocos versículos para terminar la Biblia, dice claramente que en la ciudad de Dios, que va a quedar en un nuevo cielo y una nueva tierra, los mentirosos no son permitidos. Y no solamente los mentirosos no son permitidos, sino los que aman y consienten la mentira tampoco son permitidos. Muchas veces alguien llega y nosotros no somos los mentirosos, pero vienen y nos cuentan la mentira. Y resulta que la mentira conviene a nosotros por alguna razón. Y si nosotros consentimos esa mentira, vamos a ir camino de la muerte y de la perdición. A nosotros nos ha pasado. Una vez llegó un señor prometiendo el cielo y la tierra con una fundación médica. Y como era un señor minusválido, con muchos títulos y con muchos amigos importantes, las primeras mentiras que él dijo, pues yo no reaccioné. Y después, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, nos costó mucha tristeza por mucho tiempo detener todo eso. Cosas que se habían hecho en un solo día demoraban hasta un año de lucha y de clamar a Dios para poder terminar.
así es la mentira. La mentira echa raíces y va creciendo y después produce fruto y ese fruto produce la muerte, dice la Escritura. El proceso de la mentira no es una muerte instantánea, es una muerte a través de mucho tiempo. Entonces el mayordomo que estaba siendo infiel y hasta mentiroso con el patrón, se dio cuenta que lo iban a echar. Pero cuando el patrón comenzó a llamarlo a cuentas, faltó un proceso. Y así en la ley de Dios no se condena a nadie sin que hayan 2 o 3 testigos. Con el primer reporte de un problema, el Señor puede llamar a la persona, pero no efectúa el juicio hasta 2 o 3 testigos. Entonces este mayordomo siguió un rato y él dijo, ¿yo qué voy a hacer? Porque cuando me echen de aquí, ¿yo qué voy a hacer? La Escritura dice en otra parte que llegará el momento con el diablo, después de que está echado, después de que ya no tiene más potestad, que lo van a mirar y van a decir, ¿este fue el que causó semejante problema? Y lo van a ver y no se va a ver mayor cosa. Todo el mundo va a quedar maravillado que una cosita así fue capaz de hacer semejante problema por tanto tiempo. El mayordomo infiel sabía que esto le iba a pasar. Entonces él fue, versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Y él le dijo, 100 batos de aceite. Y le dijo, toma tu obligación, siéntete presto y escribe 50. 100 es un número en la Escritura que simboliza el plan de Dios. 50 es un número que simboliza el Espíritu Santo y Pentecostés, los dones de la provisión de Dios. ¿Cuál ha sido uno de los grandes engaños del diablo? Es llegar al pueblo de Dios y meterse como ángel de luz, porque tiene mucho poder de convencimiento, porque él ajusta la mentirita a la verdad y mete algo que es mucha verdad con algo de mentira. Dijo a Eva que él la iba a enseñar cómo ser como Dios y que Dios no quería eso. Una mentira muy grande, porque Dios sí quiere que seamos como Él, pero para eso hay que hacerlo a la manera de Él. Y el Señor dijo que no había que hacer tal cosa. Y el diablo dijo que sí, haciendo tal cosa era que iban a llegar a ser como Dios. Y que eso era lo que Dios no quería. Le fue cambiando todo. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que cumplamos el plan que Él ha trazado. ¿Cómo es el plan de Dios? El plan de Dios, el camino que el Señor nos ha señalado, es una persona que se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y el plan de Dios es que Él quiere que caminamos como nuestro Señor Jesús y con nuestro Señor Jesús, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que dice el diablo? No, esa unción es demasiado costoso. Rebájale al precio, rebaja el plan perfecto de Dios en Jesucristo a Pentecostés, donde usted puede tener un don de Dios. El diablo tiene todavía sus dones. Él perdió cierto puesto en el cielo, pero sigue en el ámbito espiritual y sigue como el Dios de este mundo y sigue con tremendos dones de poder que Dios le dio desde un comienzo. Sigue con tremenda capacidad de convencimiento. Sigue operando en el ámbito de Pentecostés y no en el ámbito del plan de Dios. Y Él quiere que nosotros estemos allá, porque la única manera de Él tratar de defenderse ahora, como no le fue concedido arrepentimiento. ¿Por qué no le fue concedido arrepentimiento? Porque Él conoció todo, Él tuvo la revelación completa de Dios. No hay nada más que les pueda explicar. No hay posibilidad de evangelizarlo con más mensajes de lo que Él ya sabe. Entonces, ¿cuál es su táctica? Él quiere embarcar a los que más puede en el mismo problema que está Él. Y Él piensa que si Él logra embarcar mucha gente en el mismo problema de Él, que Dios no los va a condenar a todos. Que Él aún cuando sea echado del todo va a tener donde llegar. Eso es lo que Él está tratando de hacer. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 coros de trigo. Y él le dijo, toma tu obligación y escribe 80. 100 coros de trigo es el plan de Dios para entrar a una cosecha. Una cosecha que sirve de semilla, una cosecha que sirve de alimento. Un plan de Dios para salvación. Pero 80, ¿qué es? Dios declaró que los días del hombre natural iban a ser 70 y los más fuertes 80. 80 simboliza lo más
¿qué podemos hacer con nuestra fuerza humana? ¿Qué quiere el diablo en la religión de los hombres? Que hagamos nosotros las obras y que nunca hallamos la perfección de Dios. ¿Y qué está diciendo? Que nunca la podemos tener, que nunca la podemos hallar, que nunca podemos llegar a tener la misma calidad del grano de trigo que cayó en tierra y murió para producir más resultado. Que si el plan de Dios era 100, entonces pongamos 80. Y así Él está pensando lograr que muchas personas no van a llegar a dar la talla delante del Señor. Y alabó el Señor al mayordomo malo por haber hecho discretamente, porque los hijos de este siglo son en su generación más prudentes que los hijos de la luz. Los hijos de este siglo son hijos de ¿quién? El Señor ha dicho en otras partes, son los hijos del diablo. Y los que están contendiendo a ser los hijos de luz, dejan que el diablo viene y le rebaja lo que el Señor ha puesto y aceptan algo menos. ¿Por qué será eso? Por falta de fe, por falta de confiar en el Señor, por creer la mentira. Notan que todas estas personas que iban a recibir este consejo del mayordomo infiel, ellos también tenían que torcerse en contra del verdadero Señor. Ellos sabían que lo del Señor era 100 y recibieron a este tipo que dijo, rápidamente, siéntate y escriba 50. Y fue y cambió 100 por 50, con el fin de lograr algo para Él. Los que están representando a Dios, todo el ámbito de los que quieren representar a Dios está lleno, pero lleno de personas que están buscando un beneficio propio. Y aquí en este caso, el más grande de los que estaba haciendo daño se fue encontrando con los otros que tenían el mismo fin, el beneficio propio. Y se fueron armando las roscas entre ellos para defraudar al verdadero Señor. El Señor en otra parte dice que así es como obran las serpientes, que tienen cierta prudencia. Pues es prudente si no hay sino lo de este mundo, pero no es prudente si lo de este mundo se va a acabar y si nuestra única posibilidad de tener de las riquezas eternas es hacer con las cosas de este mundo lo que el verdadero Señor ordena. Porque, mire lo que dice, y yo os digo, haceos amigos con las riquezas de maldad para que cuando éstas faltan, seáis recibidos en las moradas eternas. Pero ¿cómo quiere el Señor que hagamos eso? A la manera de Él, hacer el plan de Él con el aceite y con el grano. Versículo 11, pues si en las malas riquezas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Estas cosas son para ser amigos con las riquezas de maldad. El Señor quiere que hagamos amigos, pero Él quiere que lo hacemos a la manera de Él, no a la manera del que quiere sobornar y el que quiere dañar las riquezas del Señor. Versículo 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si nosotros no somos fieles con lo que el Señor nos da, ¿quién nos va a dar lo verdadero? Esta gente que rebaja la cuenta y que entren en la trampa del diablo para beneficio propio, terminen bajo las garras del diablo, terminen embarcados en el mismo problema del diablo. El diablo sabe que las personas ignorantes no le sirven tanto para su plan. Él no los opone, deja que siguen ciegos y en tinieblas, en problemas, pero Él se enfrenta con los hijos de la luz, porque Él sabe que la persona que haya tenido una experiencia con Dios, que haya tenido una revelación con Dios, que tiene relación con Dios, que es un candidato para quedar en la misma olla que está el diablo. Y el diablo tiene que embarcar los que más puede, pensando que el Señor no va a destruir a todos, entonces para Él quedar metido en ese grupo. El Señor lo describe de muchas maneras, pero Él dice que hay un sitio preparado para el diablo y para sus ángeles, y que además del diablo y sus ángeles, muchas otras personas van a quedar metidos ahí. Y la persona que queda metido ahí no es porque nació simplemente en un mundo corrupto, es porque tuvo la oportunidad de seguir a Dios, tuvo la oportunidad de reconocer la autoridad de Dios, tuvo la oportunidad de seguir a Dios, tuvo la oportunidad de estar metido en el plan de Dios.
Y en vez de eso, se dejó convencer del diablo a ser torcidos. Y el que él es infiel con lo poco, va a ser infiel con lo mucho. El Señor está probando a todos. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La persona que está pensando en cómo torcer la cosa para su propio beneficio, no puede servir también a Dios. No lo puede hacer. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? Se burlaban del Señor por enseñar las cosas así. Ellos pensaron que era más sabio buscar las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Inclusive, para ellos las cosas de Dios y los ritos y las cosas que ellos cumplían era para que les iban a ir bien con las cosas de este mundo. Ellos practicaban su religión de una manera muy legalista y muy cerrada y de corazón muy duro, queriendo que les fuera bien con las cosas materiales, pensando que así Dios iba a prosperar a ellos en lo que ellos estaban consiguiendo. Y él les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Abominación es algo que no es compatible con Dios. Abominación es algo que si nosotros insistimos en tener la abominación, Dios nos va a dejar con eso y Él se va. No va a continuar con nosotros. Y tantos sitios religiosos han quedado con su cosa, con su culto a la prosperidad de este mundo y sin la verdadera presencia de Dios. El mayordomo malo está feliz a hacer pactos con esas personas. Y después de que todos quedan echados, entonces él viene allá a ver qué le saca y cómo sigue manipulando a esas personas, los que han rebajado lo verdadero de Dios para beneficio propio. La ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. La ley y los profetas hasta Juan, y después es anunciado el reino de Dios directamente porque vino el rey. ¿Y qué dice? Y solamente los predestinados entrarán. Dice, solamente los que Dios sabía desde el comienzo entrarán. Dice, solamente los que hicieron tal oración entrarán. No. Dice, solamente los que pagaron los diezmos y asistieron a los cultos entrarán. No, mire lo que dice. Y quien quiera se esfuerza a entrar en él. El que quiera puede entrar en el reino de Dios. Pero se requiere un compromiso y un esfuerzo total. Y además de eso se requiere de la gracia de Dios. Pero se requieren personas que si Dios dice que es 100, entonces es 100. Y no importa lo que haga el diablo. Pero más fácil cosa es pasar el cielo y la tierra que frustrarse una tilde de la ley. El diablo quiere rebajar 100 medidas de unción, el plan de Dios, a 50. Para que podamos quedar como un evangelista famoso. Y le preguntaron en una revista cristiana: bueno, díganos, hermano, ¿cómo es? ¿Qué porcentaje de su gran campaña, donde cobran hasta la entrada? ¿Qué porcentaje de eso es farándula y qué porcentaje es Dios? Y este gran personaje que anda por el mundo entero dijo: yo creo que es el 50 y el 50. Así dijo, y así está publicado en la entrevista. Dios quiere hacer la cosa totalmente Él, pero lo quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Lo que el Señor quiere hacer con nosotros no es nosotros rebajar el 100 de Dios a 50 para nosotros poner el otro 50 o para nosotros robar el otro 50, que es lo que iban a hacer aquí. Entre el mayordomo malo y el que tenía el encargo, iban a hacer un torcido, a serrucho, sí. Es más fácil cosa es pasar el cielo de la tierra que frustrarse una tilde de la ley. Lo que Dios está esperando, lo que Él quiere hacer en un pueblo, lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros, Él no está dispuesto a rebajar la calidad, ni de quitar un solo tilde de lo que Él piensa hacer con nosotros. Él exige ponernos a nosotros otra vez en un perfecto estado delante de su Padre, comenzando con nuestro corazón, comenzando con ponernos el corazón de Él, corazón que tiene las metas y los deseos de Dios, en vez de lo que nosotros teníamos al comienzo. Eso es lo que Él piensa hacer.
Obviamente tenemos muchas limitaciones humanas, pero eso no importa, porque Él va a cambiar hasta el cuerpo que tenemos y nos va a dar uno después que va a ser muy diferente. Pero la parte que Él quiere arreglar y corregir aquí es el corazón. Entonces Él va con este cuento y aquí va el versículo que parece que está fuera de contexto. Porque dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Como raro zampar eso desde quién sabe dónde, ¡tin!, ahí en medio de lo que parece ser otra cosa. Pero no es otra cosa. Porque Él dice que Él quiere un reino de sacerdotes. Él quiere que sus hijos sean los príncipes y los sacerdotes. La Escritura dice que en tiempo de David, los hijos de David eran los sacerdotes. Eran los que tenían acceso a David y acceso al pueblo. Y muchos hijos de David se portaron bien, pero había uno que se portó mal, como el mayordomo malo. Y puso a la gente a seguirlo a él en vez de a su padre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí esto? Parece que él está cambiando la ley, porque en la ley de Moisés decía que si había cualquier falla con la mujer, cualquiera, simplemente que la mujer no agradó al marido, con eso, bajo la ley de Moisés, da para una carta de divorcio y la puede despedir. Y puede conseguir otra. Y si no le gustó la otra, la puede despedir y seguir. Y había ciertas condiciones en las cuales no la podía despedir. Y eso ha sido tema de otro mensaje. Entonces parece que el Señor cambió la ley aquí. Y Él acaba de decir que ni siquiera una tilde se va de la ley. Ni siquiera una tilde. Es más fácil pasar cielo y tierra que quitar una sola tilde. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues tenemos que ir al comienzo de Lucas 16 a ver. Y también a sus discípulos, Él dijo esto. Esto fue dicho a los discípulos de Dios. Y Él quiso, y Él quiere un reino de sacerdotes. Y la ley para los sacerdotes era muy diferente a la ley para el pueblo común y corriente. En la ley de los sacerdotes, el sacerdote no puede divorciar a su mujer. El sacerdote no puede casarse con una repudiada. El sacerdote puede casar solamente con una mujer virgen o con una mujer viuda de otro sacerdote. Y no cualquiera en Israel podía ser sacerdote. Había que nacer en cierta tribu y en cierta familia de esa tribu. Y el Señor está diciendo en el Evangelio que hay que nacer de nuevo, hay que nacer por el Espíritu de Dios. Y el que nace por el Espíritu de Dios tiene otras metas. Y el que es nacido del Espíritu de Dios y es discípulo de Él, tiene no una nueva ley, sino que es sacerdote. Es el sacerdocio de todos los creyentes. Las personas que no son de ese sacerdocio real ante Dios, la ley de Moisés sigue vigente. Lo que quieren hacer con sus divorcios, con sus cosas, pero nunca van a participar en el gobierno de Dios. Y lo bonito de esto es que el Señor puede borrar el pasado, porque si ante Dios hay una muerte, y si nosotros entramos en la vida del Señor Jesús por un nuevo nacimiento, Él dice que lo viejo pasó y aquí todo es hecho nuevo. Entonces Él puede coger personas que en el pasado quién sabe qué han hecho, asesinos, adúlteros, fornicarios, lo que hubiera sido, y Él puede borrar eso y nos puede dar otra oportunidad en Él de entrar en un sacerdocio limpio. Pero la Biblia también dice que la sangre de Cristo y la gracia de Dios no es para ser burlado. Los fariseos están burlando de esta prédica porque ellos seguían en su ceguera. Ahora viene el segundo caso, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Los que saben algo de los tiempos del Señor Jesús saben que el color púrpura era un color reservado para reyes y sacerdotes. Era un color que significaba realeza y sacerdocio. En la ley de Moisés podemos ver a quienes eran designados tener vestidos de lino fino y de color púrpura. Eran los sacerdotes. Muy posiblemente este señor aquí, a la cual se refiere ahora, fue sacerdote o hasta pudo haber sido sumo sacerdote en Israel para tener vestidos así. Estos son los vestidos que seguramente los familiares de Juan el Bautista quisieron que Juan se hubiera vestido así, porque Juan venía de la línea, Juan hubiera podido reemplazar a su padre como hijo único, como sumo sacerdote. Y Juan no se vistió de lino fino y de púrpura,
el Señor habló de él y dijo, ¿dónde están los que se visten así? Están en los palacios, están en los sitios importantes. ¿Y qué ven aquí? Juan en el desierto, con un cinturón de cuero y un vestido de pelo de camellos. Entonces, todo ha sido tema de otros mensajes. Pero el símbolo del verdadero profeta de pacto con Dios es un cinto de cuero, porque alguien tuvo que morir, un animal tuvo que dar la vida para ver ese delantal o ese cinto de cuero. Hubo un pacto de sangre y eso representa un cambio de vida, que el verdadero profeta sabe que él se mueve en la vida de Dios y no en su propia vida. Y él habla lo que Dios quiere que diga y no lo que él quiso decir por su cuenta. Los días estuvieron tan difíciles en Israel que hubo momentos cuando Dios tuvo hasta que poner el profeta mudo, hasta que él quiso poner las palabras en su boca. Eso pasó con Ezequiel y pasó con Zacarías, padre de Juan el Bautista. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Qué comía Juan el Bautista? Él comía miel silvestre y langostas. Langostas era algo que no era limpio, pero el terror de todo Israel, porque cuando venían las langostas acababan con todo y había hambre. Y llegaban las langostas y todo el mundo entraba en pánico que iba a haber hambre. Y Juan el Bautista se llenaba de gozo porque llegó el almuerzo para él. Lino fino, púrpura, banquetes espléndidos, pero corruptos por dentro. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y deseando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este nombre Lázaro es nombre de otro personaje en el Evangelio. Un señor que con sus hermanas fueron muy amigos del Señor Jesús. Y Lázaro entró en una enfermedad y el Señor no vino enseguida. Y eso causó cierto malentendido con las hermanas. Dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. Y el Señor dejó que Lázaro muriera y que quedara 4 días en una tumba, hasta que la cosa no tenía ninguna esperanza humana. Y en esas condiciones volvió a Lázaro a la vida. Hay muchas situaciones. Después dicen que estaban en la casa de un tal Simón el leproso y Lázaro estaba a la mesa con el Señor. Y ahí fue donde sucedió algo que está anotado para ser contado siempre cuando se predica este evangelio del reino de Dios. Los hechos de una mujer que tomó un frasco de alabastro que costaba más de 1 año de salario y lo derramó y ungió al Señor. Y habían discípulos que decían, qué desperdicio, eso debía haber sido entregado al tesorero, a Judas Iscariote, que carga el bolso para el beneficio de los pobres. Y él armaba el escándalo no tanto por su amor a los pobres, sino porque él también sustraía del bolso. Él estaba en el mismo pacto del mayordomo infiel. Él estaba haciendo la misma representación y estaba buscando cómo hacer sus torcidos en nombre del Señor. Y de ahí se llenó de rabia que lo motivó a traicionar al Señor por dinero. Y llegó a la última cena. Y la bendición que fue la última cena a los otros, pues dice que detrás del bocado que el Señor le dio, le entró Satanás directamente. Para que puedan entender que con toda esta situación infiel de torcidos, ahí está metido Satanás buscando la oportunidad. Él llegó allá con la plata en el bolsillo, había vendido al Señor, el mismo Señor le dio el bocado y detrás del bocado del Señor entró el diablo en él. Fue poseído por el diablo en pleno cena del Señor, recibiendo los elementos de la mano del mismo Señor Jesús. Este mendigo se llamaba Lázaro. Y en esta vida aparentemente el Señor no hizo mucho por él. Para curarle las llagas, el Señor mandaba unos perros que llegaban allá a lamerse sus llagas. La única manera de subsistir era buscar las migajas que caían debajo de la mesa del rico. Hay unos ricos que se visten de ser los representantes de Dios. Aparenten ser los que representan a Dios. Aparenten tener el suministro de la palabra de Dios, del alimento espiritual. Sus casas están rodeadas de mendigos, llenos de problemas. Raro encontrar una catedral grande que no tenga sus mendigos por fuera en graves situaciones. Raro encontrar una iglesia grande
que no tenga personas necesitadas, que lleguen a ver si les dan unas migajas. Como no hay virtud de Dios para sanar las llagas del pecado, entonces los mandan a consejeros humanos que no son convertidos, son con corazones cerrados, sin circuncidarse, perros en terminología espiritual. Los mandan cargados de culpa a estas personas para que los carguen, para que los consientan, y es como si solamente unos perros ahí para lamerles las llagas. Y aconteció que murió el mendigo. ¿Qué pasó con el mendigo? Se murió. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son unos mendigos espirituales. El que sabe que no tiene nada. El que sabe que necesita de Dios para todo. Hebreos capítulo 11 dice que algunos de los verdaderos del Señor en esta vida no han tenido ni ropa. Han tenido que esconderse por allá en las cuevas. Los han quemado, los han aserrado en dos, han hecho de todo con ellos. Y que en esta vida nunca recibieron la plenitud de la promesa. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. ¿Cuál es lo importante cuando muere un rico? Una sepultura digno de un rico. El aviso a todo el mundo, la gran ceremonia, tremendo procesión, una tumba de mármol grandísimo. Eso fue lo que hicieron con el rico. Lázaro, no se sabe qué hicieron con Lázaro aquí, con los restos mortales de Lázaro, porque la escritura no dice. Dice solamente que llegaron los ángeles de Dios y llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Los ángeles de Dios estaban pendientes de Lázaro. Los de este mundo estaban pendientes al rico y le hicieron una sepultura humana. Y ambos resultaron casi en el mismo lugar. Y en el Hades, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Llegaron al mismo sitio. Hades se llama la muerte, la primera muerte. Es una muerte que puede matar el cuerpo, pero según la escritura no mata el alma. Es una muerte que cogía las almas preso. Y antes de la venida y antes de la hora de redención de nuestro Señor Jesús, el Hades de la muerte podía retener aún a los justos como Abraham. Era una cárcel y nadie podía salir de esa cárcel antes de la obra de redención de nuestro Señor Jesús. Pero la cárcel tenía dos patios con una división. Aquí hay cárceles y hay cárceles. Depende de quién es la persona, quién es el personaje. Hay unos que están metidos en unas jaulas ahí imposibles, y hay otros que tienen hasta televisor y fax y teléfono y todo. Aquí en Colombia hay patios para los delincuentes comunes, y hay otros patios para los políticos, y hay otros patios para los militares que lo han embarrado, y así sucesivamente. Pero la cárcel del diablo, que se llama el Hades, donde él atrapaba a la gente con la muerte, que él consiguió ese poder con su mentira y con lograr engañar a Eva y lograr que Adán decidiera ir con Eva, que fue rebelión abierto contra Dios. Él logró todo eso. Y la escritura dice que él tenía las llaves de la muerte, del Hades. Y el rico se dio cuenta que estaba en el mismo sitio donde estaba Abraham y donde estaba Lázaro, pero había un problema. Las condiciones donde estaba Abraham y Lázaro eran diferentes a las condiciones donde estaba el rico. Estaban atrapados por la muerte, pero ellos tenían esperanza. En cambio, el otro era atrapado por la muerte y no tenía esperanza. Estaba en tormento, porque se dio cuenta que lo que había hecho en su vida no le calificaba para el verdadero reino de Dios, que él había sido una gran cosa, siendo posiblemente sumo sacerdote en su vida, pero llegó al Hades. Algunas Biblias lo traducen infierno y no había nada que hacer. Pero este Hades no es el propio infierno. La palabra para infierno es otro sitio. La palabra para infierno se llama el lago de fuego, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles y los que se unen a ellos en su rebeldía. Y hasta ahora, según la escritura, nadie está en el lago de fuego. Solamente irán los que serán arrojados allá después del juicio final, después de una resurrección general donde todos tienen que comparecer ante el juicio de Dios, ante la tribunal de Cristo. Y dice que Él va a separar a unos, va a separar a las ovejas de las cabras. Y los que no tienen la vida y la naturaleza de Dios
se van para la perdición eterna. Versículo 24. Este personaje que fue un gran religioso en vida, director de los religiosos seguramente, se encontró en muy mal estado, se había equivocado. Sus actos, sus ritos religiosos no le sirvieron para nada y estaba en una situación muy incómoda, dándose cuenta de lo que iba a pasar con su familia y sus hermanos, y fuera de eso con la posibilidad de quedar entre los del diablo en el juicio final. Eso es lo que él está enfrentando. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, que moja la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Juan el Bautista predicaba que si alguien tenía 2 túnicas, era mejor dejar uno a alguien que lo necesitaba. El Señor repetidamente dijo que las cosas de este mundo son para conseguir amigos para toda la eternidad. El rico hubiera podido ayudar a Lázaro, de verdad, y hubiera tenido un amigo ahí, pero ya era imposible porque dice: Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una grande cisma está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a nosotros. Ya la cosa no se podía arreglar, ya no hubo nada que hacer. Nota, el Señor no dice qué hizo Lázaro para calificar, no dice. Lázaro estuvo en terribles condiciones, dice que sufrió males en esta vida y que por eso estaba siendo consolado hasta por el mismo Abraham. ¿Quién es Abraham? Pues en la Escritura, Abraham era amigo de Dios, padre de los que tienen fe. Cuando la muerte resultó que Lázaro era amigo de Abraham y el rico no era amigo de Abraham. Lázaro era de la familia de los de la fe y el rico no era de la familia de los de la fe. Si cualquiera de nosotros hubiéramos llegado a esa situación, a ver ese gran sumo sacerdote aconsejando a la gente, remitiendo pecados, ordenando cómo era lo del altar, lo de los sacrificios, lo del ministerio de los sacerdotes, y aún entrando en el lugar santísimo. Y si hubiéramos visto a Lázaro, ahí seguramente hubiéramos dicho: ¿quién sabe qué pecado tiene Lázaro? ¿Quién sabe qué hizo Lázaro para durar toda su vida así? Pero después de la muerte las cosas se invirtieron. Después de la muerte del Señor Jesús, toda la cárcel se invirtió, porque dice que Él descendió, no al infierno, nadie ha ido al infierno todavía, Él descendió al Hades, dice la Escritura. El Hades es la primera muerte, el verdadero infierno, lago de fuego, es la segunda muerte. La primera muerte solamente mata el cuerpo, dice la Escritura. La segunda muerte puede matar el cuerpo y el alma, dice la Escritura. La Escritura dice que no debemos de temer al que tiene el poder de la primera muerte. Debemos de temer al que puede arrojar al cuerpo y alma en la segunda muerte. El Señor llegó allá y dice que llevó cautivo la cautividad, rompió la cárcel, cogió las llaves de la muerte, dejó al diablo allá con los que eran dignos de estar allá con el diablo. Dejó al rico allá, pero llevó a Lázaro y a Abraham y a los demás que eran de él, y dice que llevó cautivo la cautividad y ascendió a lo alto para dar dones. Y por haber cobrado el poder de la muerte, dice que dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué? Porque Él no quería que los verdaderos de Él siguieran como Lázaro. Él no dijo que Él dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, y otros pobres mendigos como Lázaro que tienen que hacer caso a todos los demás. ¿Dijo así? No. Nombró esos 5 ministerios y pare de contar. Y entre esos se divide todo el verdadero pueblo de Dios. Y no mandó a tener más ricos, diciendo que ellos son la clase dirigente del pueblo de Dios. Mandó que todos fueron de la misma clase como fue Él, que no vino dándose de nada, sino vino a servir y a dar su vida por nosotros.
y a nosotros nos mandó seguir con un mandamiento nuevo, de amar los unos a los otros como Él nos amó. Eso es lo que Él mandó a hacer. Mire lo que dijo el rico, versículo 27. Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ahora tenemos las personas que dicen que ellos son parte de estos 5 ministerios que son los manda callar a todos. El rico mandó a avisar allá a la casa de los que eran como él, para que no fueran a tener la misma suerte. Y Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuera a ellos de los muertos, se enmendarán. Mas él le dijo, Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. El Señor Jesús se levantó de los muertos y esta clase de personas siguen en su hipocresía. A Moisés y a los profetas tienen, oigan a ellos. Y esto está en el Evangelio, que el Señor está diciendo eso. Tuve una conversación interesante hoy con el doctor Fernando y él me dijo, algo pasó que cuando se enderezó la terminología de la Biblia, se puede leer ahora el libro de Levítico y suena como si fuera del Nuevo Testamento. Y antes era un complique, antes era una cosa imposible, antes era una cosa como leer las crónicas de Alejandro el Grande o quién sabe qué. Pero ¿qué pasó? Unos pequeños ajustes en la terminología, a sacar unas palabras que no estaban en el original y a emparejar unas palabras que venían desde el comienzo. ¿Cuáles eran? Resulta que lo tenían traducido que había que dar que es que una ofrenda por el pecado. Entonces está la idea que la persona viene cargado de pecado y va pagando una ofrenda para poder seguir cargado de su pecado. Y eso no es, la palabra ofrenda no está. Dios quería que nosotros ofrendáramos a Él nuestro pecado, no una ofrenda para seguir nosotros con el pecado. Y dice que cuando dan el sacrificio, que estos malos traductores de los que han estado cosechando las consecuencias de lo que sucedió cuando llegó el administrador torcido y quiso comenzar a rebajar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios en el original dice que la persona tiene que poner sus manos sobre ese becerro y este becerro se convierte en el pecado, y la idea es que la persona va a ofrendar su pecado a Dios y que van a coger ese pecado, lo van a desangrar porque la vida está en la sangre y lo van a quemar en el altar de Dios, y Dios va a dejar a la persona muerto al pecado y va a romper el poder del pecado, y que después van a coger otro animal y ese animal se va a convertir en una culpa y van a destruir también la culpa. Pero así como tradujeron las Biblias, resultamos con una ofrenda para el pecado y una ofrenda para la culpa, y la gente sigue con sus pecados y con sus culpas, y las ofrendas son interminables, porque estas personas que se sienten ahí vestidos de lino fino y de púrpura, haciendo banquetes espléndidos con la religión, a ellos les interesa que siguen entrando estas ofrendas a ellos, pero no pueden remitir ni pecado ni culpa haciendo eso. El plan de Dios desde el comienzo ha sido la muerte del pecado, la muerte de la culpa. No solo la culpa que tenemos nosotros de lo que ha sucedido en el pasado, sino cualquier culpa que estamos cargando de cualquier otra persona, cualquier daño que alguien nos ha hecho a nosotros. Todo eso el Señor quiere que lo entregamos a Él para ponernos en libertad. Y después de estar en libertad tenemos entonces la oportunidad de ser nosotros mismos sacrificios vivos, diarios para el Señor. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Para estas personas que quieren manejar las cosas de Dios para el beneficio propio, para estos que insisten en hacer sus torcidos en la casa de Dios, no importa que alguien se levanta de entre los muertos. El Señor lo hizo y ellos no hicieron caso. El Señor lo hizo y metió su espíritu en los apóstoles. Y en vez de tener el Señor aquí, tenían muchos apóstoles que seguían haciendo lo mismo que hacía el Señor. ¿Y qué hicieron? Pagaron dinero a los guardias para decir que alguien robó el cuerpo del Señor y para desmentir la resurrección. Cogieron el velo del templo que se había rasgado y ellos rapidito lo volvieron a coser.
y no contaron a nadie lo que había pasado. Y no solamente el Señor resucitado de entre los muertos, dicen que muchos de los que habían dormido los vieron en la ciudad santa, centenares de personas resucitados, todos los que iban rumbo con el Señor al cielo, porque así como Él ascendió, así sacó a todos, sacó a Abraham, sacó a Lázaro, sacó a todos los que estaban ahí, y todos pasaron por Jerusalén, y aún así nadie se pellizcó entre los sacerdotes. Estaban tan arraigados en sus torcidos, porque ya habían dado lugar al diablo y el diablo ya tenía poder sobre ellos, y el Señor ya les había dicho claramente que ellos no eran hijos de Abraham, no eran de la familia de Abraham, que ellos eran hijos de su padre, el diablo. El mismo Judas que quedó poseído del propio Satanás no aguantó y se ahorcó. Se ahorcó entre la muerte del Señor y la resurrección. No aguantó hasta la resurrección. No llegó a la esperanza. Y en este contexto está Lucas 17, y solamente vamos a coger la entrada para que vean el empalme. Y a sus discípulos dice: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Ya la cosa está armado, el escándalo está hecho, el diablo está en este plan, está tratando de enredar las cosas, va a venir, va a tener sus consecuencias. Podemos escoger no tener las cosas de este mundo, vivir de las migajas que el Señor nos envía, o meternos en la partida de los torcidos que está haciendo el mal administrador de este mundo con las cosas de Dios. Ahí está. Ay de aquel por quien vienen estos escándalos que hacen tropezar a otras personas. Mejor le fuera si una muela de un molino de asno le fuera puesto al cuello y le lanzaran en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiento, tú le perdonarás. El Señor no quiere que cargamos con lo que no es, quiere que lo soltamos en manos de Él. Los apóstoles escucharon eso y no pueden creer lo que Él estaba diciendo en todo esto. No lo pueden creer. Entonces quedaron ahí asombrados y miren lo que dijeron. Él viene hablando desde el comienzo de Lucas 16 y hasta aquí en Lucas 17:5. Y dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe, aumentanos la fe. Él comenzó diciendo esto a sus discípulos, pero le contestaron fueron los apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? Los apóstoles son los que Él envió con poder y autoridad. Él tiene el derecho de enviar al que quiere, hacer lo que Él quiere. Cualquier enviado de Él es un apóstol. Un apóstol no es como el rico. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. No tenemos tiempo de enseñar el mensaje de esta clase de árbol. Dios encontró a Abraham debajo de un árbol de eso. Figura un árbol de eso cuando Dios estaba hablando acerca de lo que iba a pasar con Sodoma y Gomorra. Después, un poquito después, en Lucas, cuando Él estaba pasando por Jericó y había una gran conmoción entre la gente, mucho escándalo, unos diciendo Él es el Cristo, otros diciendo es un falso profeta y otros siendo sanados. Un señor bajito, que era uno de los más malos del pueblo, se subió en un sicómoro para poder ver al Señor, y el Señor lo bajó de allí. Si tuvieres fe con un grano de mostaza, diréis a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Muchos símbolos en la Escritura. La higuera tiene que ver con la región a la manera de los hombres. El sicómoro, no sé bien cómo es la explicación. El sicómoro yo creo que más bien tiene que ver con las cosas iniciales, como cuando Pablo dijo que cuando era niño hacía cosas de niño y juegos de niño, pero ya cuando llegó a madurez había que poner a un lado las cosas de niño. También dice que hay un alimento espiritual que es leche, y luego hay uno que es pan, pero luego hay uno que es carne fuerte. El Señor ha tenido un pueblo con todo demasiado simplificado, donde todos quedan en un estado de inmadurez, y Dios quiere acabar con eso. Dios quiere conducirnos a la madurez que Él tiene propuesto. El sicómoro puede ser también símbolo a donde estaban Abraham y Lázaro. De cierta manera se habían salvado, pero la salvación no estaba completa sin lo que hizo el Señor.
Y nuestra salvación es por gracia, porque el Señor hizo lo que nosotros no podemos hacer, pero es apropiado por la fe. Y es una fe que vence. Lázaro no pudo llegar donde el rico, en el Hades. No era posible, no había nada que hacer. Pero el Señor Jesús sí pudo llegar donde Abraham y Lázaro y sí los pudo llevar. Y parece que todos pasaron por Jerusalén vía de regreso a casa, a la casa del Padre Celestial. Y no solamente eso, sino venían y tenían la capacidad de repartir dones a los hombres. Y el Señor habló a discípulos, pero en algún momento discípulos se fueron convirtiéndose en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores y maestros. Para eso rompió la cárcel y le quitó las llaves al diablo. Y todo esto lo podemos apropiar por la fe. Dios encontró a Abraham en unas circunstancias de paganismo terrible, de tinieblas espirituales, y le mandó ir a una tierra prometida, y Abraham creyó y comenzó a caminar. Y por creer a Dios, su fe le fue contabilizado entre Dios por justicia. Pero la amistad de Dios con Abraham, que Dios llegó allá y se encontraba debajo de unos árboles, sicómoros, debajo de esa sombra. El Señor utilizó todo el tiempo de la ley para crear un ambiente que Pablo dice que la ley es un ayo para conducirnos a Cristo.